Filipenses capítulo 2, vamos a leer allí algunos versículos o los vamos a ir salteando. Pero de lo que le quiero hablar en esta noche tiene que ver con la unidad, ¿sí? Con esa palabra tan pequeña pero tan importante y tan necesaria. Y le quiero compartir al respecto de la unidad y de que nosotros debemos ser promotores de la unidad en todos los órdenes de nuestra vida, ¿sí? Promotores de unidad. Tenemos que ser parte de esto. La palabra allí en Filipenses, el versículo 5 del capítulo 2, dice algo muy importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después vamos a seguir leyendo, pero la base del mensaje esta noche es: haya en ustedes este sentir que hubo en Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Charlaba el otro día con unos hermanos, justo aquí en la puerta de la iglesia, porque leía un cartel que está aquí al lado y dice, cristianos no bíblicos, seguidores de Jesús o algo así. Y hablábamos de que es una contradicción en sí mismo. Nadie puede seguir a Jesús si no lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y si quiere conocer a Jesús, lo primero que va a tener que hacer es leer la Biblia. Entonces no puede haber un cristiano no bíblico. Aunque hoy en día, ¿sí? Muchos se hacen un Dios a su manera, ¿no? Entonces creen en Dios, pero bueno, un Dios acomodado a las decisiones y a las elecciones de cada uno. Pero la palabra dice, ¿sí? Aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otra versión dice, haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? O esta motivación que hubo en Cristo Jesús. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Como decía, nuestro ejemplo a seguir es Jesús. No son nuestros líderes, no son los pastores, no son sacerdotes, líderes religiosos. Nuestro ejemplo a seguir es Jesús. ¿Por qué? Porque de Jesús para abajo todos los demás somos iguales. Amén. Somos seres humanos imperfectos, con errores, con virtudes, con buenas intenciones. Todos más o menos, ¿sí? Nos parecemos a rasgos generales. Así que nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Y por eso es tan importante este versículo que dice: haya en ustedes este sentir que hubo en Jesús, esta motivación que hubo en Jesús. ¿Cuál era la motivación de Jesús? ¿Cuál era el sentir de Jesús? Hablando al respecto de esto, ¿sí? De ser promotores de la unidad. Dice en los versículos siguientes: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En otra versión, en la traducción se traduce siervo, en el original es esclavo, ¿sí? Cada vez que alguien dice siervo, cuando los apóstoles decían Pablo, apóstol del Señor o siervo del Señor, significaba esclavo, ¿sí? La palabra esclavo tiene mala prensa, tiene mala connotación, entonces fue cambiada en la traducción por siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo o de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que, ¿cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? Siendo el Hijo de Dios, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se despojó de sus títulos y se hizo siervo, se humilló. Cuando hablamos de ser promotores de la unidad y tomamos el ejemplo de Jesús, lo que vemos en Jesús que Él, cómo logró unir, ¿sí? A judíos, a extranjeros, a personas de diferente nacionalidad, de diferente forma de ver las cosas. No hay en la historia un personaje como Jesús. Todo
se enmarca en el antes de Cristo y después de Cristo. Su almanaque, los días que vivimos, el año en el que estamos, su vida marcó un antes y un después. No hay otro personaje más sobresaliente en la historia de la humanidad que Jesús. Pero Jesús no vino a la tierra siendo o con sus atributos sobrenaturales o celestiales, sino que vino y se hizo hombre, se hizo como usted y como yo. Vivió en esta tierra de una manera natural, despojado de esos poderes. Y caminó sobre esta tierra sin pecado. Pero ¿qué fue lo que logró que Él uniera? Es que Él se hizo siervo. Yo no vine para ser servido, dijo Jesús, sino para servir. ¿Sí? Así que una de las claves para ser promotores de unidad es hacernos siervos. ¿Siervo de quién? Bueno, si hablamos de la iglesia, siervo de los demás. Si hablamos del mundo natural, siervos los unos de los otros. Es someternos los unos a los otros. Esto es algo muy difícil, ¿sí? Porque la naturaleza humana va detrás de los logros, de los títulos, de los cargos, ¿sí? De los galardones. Naturalmente somos así. Entonces, creemos que por tener una determinada autoridad en cualquier área, sea en lo laboral, en lo familiar, eso nos pone por encima. Pero la verdad es que Jesús era la máxima autoridad y se hizo siervo de todos. Por eso es que nosotros somos llamados a ser siervos de Dios, pero también de los demás. Si lo habláramos en la antigua traducción, esclavos. Y esto creo que a nadie de nosotros nos gustaría, ¿verdad? Hoy que tenemos en boga y en boca del mundo entero el reclamar derechos, todo el mundo reclama derechos. Se juntan dos y dicen, bueno, nosotros dos queremos ser no sé qué, y ahí salen a reclamar su derecho. Somos una minoría y nos tienen que respetar. Pero nadie habla de obligaciones, ¿sí? Nadie habla de obligaciones. Esto ocurre a todo nivel, en todo extracto social, en todo rango de edad. Pero Jesús nos dio ejemplo, dice allá en ustedes, esto es Pablo hablándole a la iglesia, a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos, y les dice, haya en ustedes en la iglesia el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma motivación. ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Qué era lo que él sentía? ¿Cómo nosotros podemos ser imitadores cristianos? Significa eso, pequeños Cristos, imitadores de Cristo o seguidores de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros ser mejores cristianos o mejores hijos de Dios teniendo el mismo sentir? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Jesús sentía? ¿Qué era lo que lo movía, lo que lo motivaba? Y aquí tenemos una descripción en la palabra de Dios. Siendo todo, lo dejó y se hizo siervo. ¿Siervo de quién? De nosotros. Siervo de hombres comunes y corrientes. Siervos de pescadores, siervos de mujeres que se prostituían, siervo de endemoniados, siervo de enfermos, de leprosos. Se hizo siervo de todos. Se hizo siervo de lo más humilde, de lo más sencillo que había en la humanidad, de lo que nadie tomaba en cuenta, de todo se hizo siervo. Y ahí es donde logró unir. Se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo como nosotros. Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte de la cruz era la muerte más baja que había. Era como morían los delincuentes. Sin serlo, Jesús murió como un delincuente. Hasta ahí se humilló. Y dice el verso 9, que cuando Él se humilló tanto, y es lo que dice la Biblia, y lo vemos en la persona de Cristo, que el que se humilla será exaltado, será levantado, será reconocido. No es el que busca ser reconocido, sino el que se humilla. En el reino de los cielos, como muchas veces hemos compartido, es el reino del revés. Funciona distinto, ¿sí? El que quiere ser honrado es desechado. El que se humilla, Dios lo va a levantar. Amén. El que siempre hablando de la humillación o de la humildad o del servicio, de ser siervo, he compartido esto en los estudios bíblicos, que humillarse delante de Dios es relativamente fácil. Porque vos agarrás y te encerrás y le decís, Señor, perdoname, la verdad que soy medio desastre, hay cosas que hago mal. Pero humillarse delante de alguien igual es más complicado. Y humillarse de alguien que nosotros consideramos que está debajo de nosotros
más complicado todavía. En este tiempo de tanta violencia en todos los órdenes, física, verbal, psicológica, vemos que la soberbia y la altivez, dos cosas que Dios desprecia, dos cosas que a Dios le causan desprecio, dos cosas que Dios no tolera, se han vuelto el Dios de estos tiempos. Y algunos se atribuyen el derecho de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo cual es la manera correcta de pensar, y todos deberían pensar de determinada manera, y el que no piensa igual es un ignorante. Tendría que ir a leer, a estudiar, a capacitarse. Y con este grado de soberbia, la gente se mueve en este mundo. Y esos mismos que tratan con ese desdén a las personas, a los iguales, delante de Dios, después hablan de amor, de igualdad y de unidad. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Se humilló, se hizo siervo, se hizo esclavo. ¿De quién? De todos, de todos. No hizo acepción de personas, de los que pensaban igual y de los que no pensaban igual, de los que eran más y de los que eran menos. Fue el maestro de sus discípulos y los discipuló por 3 años, pero antes de despedirse de ellos, en esa última cena tomó un recipiente y una toalla y les lavó los pies. Y les dijo, cuando ellos estaban interesados, Señor, ¿cómo será el asunto arriba en el cielo? ¿Quién estará a tu derecha? ¿Quién estará? ¿Quiénes seremos los más importantes? Le dijo Jesús, allá arriba no funciona así. Yo soy el rey, soy el maestro y ustedes saben que soy su maestro y está bueno que lo sepan, pero si yo su maestro les lavo los pies, ¿cuánto más ustedes? Y eso, ¡pum!, les explotó la cabeza, ¿no? Porque se nos sube enseguida a nosotros el tema de la autoridad, de los cargos, de las responsabilidades, o del conocimiento, de la capacidad, y nos llena de orgullo y de soberbia. Pero el orgullo, la soberbia, los cargos, las responsabilidades, el liderazgo, solo producen unidad cuando quien los tiene se vuelve siervo de aquellos a quien está capacitando. Si no es así, eso no promueve unidad. Y nosotros hemos sido llamados a ser promotores de unidad. Por eso que quiero que recuerde este versículo 5, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después lo explica inmediatamente. Si ustedes quieren ser cristianos, hijos de Dios, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Parezcanse a Él, imítenlo, síganlo, tómenlo como ejemplo. Y si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no hay en nosotros ese sentir, ¿sí? Si somos sinceros. Muchas veces se nos suben, como dice el dicho popular, los humos, ¿no? Se nos infla el globo. Y qué bueno cuando uno está en las manos del Señor, que viene el Señor ahí con un alfiler y ¡pum! Cuando uno quiere agradar a Dios, Dios se va a encargar de mostrarte cuál es tu error. Siempre recuerdo siendo muy nuevito en el camino del Señor, hace más de 30 años, en el lugar donde me convertí, en una reunión me dijeron que tenía que predicar. Y preparé mi mensaje y mi bosquejo y todas mis anotaciones y sentía esa responsabilidad y esa presión y eso tremendo sobre mis hombros, el temor de Dios. Y subí a predicar y prediqué el mejor mensaje que podía predicar en ese momento. Y hablé sobre el orgullo, sobre esto y la soberbia y todo eso. Y cuando terminé de predicar, no recuerdo si era una reunión de jóvenes, un sábado, llamé a todos al altar a humillarse delante de la presencia del Señor. Y cuando hago el llamado, escucho al Espíritu Santo diciéndome, el primero que tiene que bajar y arrodillarse en el altar sos vos. Porque de todos los que están acá, sos el más orgulloso. Porque te creíste que porque estabas acá arriba, estabas mejor que los demás. Así que inmediatamente hice eso y fui el primero que me arrodillé. Pero ¿cuántas veces nosotros creemos tener una medida, lo que dice la Biblia, ¿no? Un concepto de nosotros más alto del que debemos tener. No tengas un concepto de vos más alto que el que debes tener.
Qué bueno es aprender a medirnos a la luz de la palabra, porque la palabra nos expone, ¿sí? Quiero compartirle otro versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y aquí el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Corintios 1:10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto parece algo imposible, ¿sí? Pero vamos a aclararlo un poquito. Había en la iglesia de Corintios un problemita interno, ¿sí? Algunos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, soy hijo de este, de aquel, del otro. Y ahí viene Pablo y les enseña y les dice que todos somos hijos de Dios. Yo soy amigo de este, de aquel, del líder, de no sé quién. Todos somos hijos de Dios. Le dice Pablo: ni Apolos ni ninguno somos nada, somos solamente siervos. Y el que da el crecimiento es Dios. Así que lo único importante es el que nos hace crecer. Todos los demás somos siervos circunstanciales, ¿sí? Todos los demás somos instrumentos, como dice la Biblia, que en un momento determinado estuvimos en sintonía con Dios y Dios nos puede usar, y en otro momento determinado nos desconectamos de la voz del Espíritu y andamos haciendo lo que a nosotros nos parece y Dios no nos puede usar. Pero el único que da el crecimiento es Dios. Entonces, en este contexto, Pablo les dice: les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir esto de una misma mente y de un mismo parecer? Estén todos unidos. No quiere decir, estar unidos no quiere decir que todos pensemos iguales, ¿sí? Estoy seguro que ninguno piensa igual que el que está al lado al respecto de algunas cosas. Y eso es sano. Y eso es sano y eso es natural. Porque la palabra dice que en la multitud de opiniones está la sabiduría. Eso es sano, que no pensemos igual. Imagínese, ¿sí? Imagínese. A lo que se refiere acá, dice que estemos unidos, ¿sí? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente se refiere a que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente por el Espíritu Santo y comenzamos a ver las cosas de otra perspectiva que antes no las veíamos. ¿Cuál es esa perspectiva? La perspectiva de Dios, la del Espíritu y la de la palabra. Eso es lo que nos mantiene unidos. Cuando vos y yo tenemos este sentir que tuvo Cristo Jesús, cuando vos y yo somos los dos siervos, los dos iguales, los dos miembros de un mismo cuerpo, con distintas responsabilidades, no importa, pero miembros de un mismo cuerpo. Cuando nosotros nos movemos así y nos hacemos siervos uno del otro, y yo te sirvo a vos y vos me servís a mí, podemos andar juntos. Y pensamos igual porque tenemos la misma mente de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Entonces tenemos una misma mente. Y dice lo segundo, un mismo parecer, ¿sí? Un mismo parecer. Ahí es donde podemos estar juntos. Cuando una pareja se une en una relación de noviazgo y después en un compromiso, un matrimonio, pueden tener diferentes opiniones al respecto de muchas cosas. Pero si los dos decidieron formar una familia, tienen un mismo parecer, ¿sí? Después con el tiempo vamos viendo, bueno, yo pienso esto, aquello, el otro, compramos el auto, compramos la casa, trabajamos, vos trabajás, yo me quedo en casa. Vamos viendo, pero hay una meta, un mismo parecer al respecto, por lo menos, de decir, bueno, vamos a estar juntos. ¿Cuándo? Cuando nos vaya bien, sí. Cuando nos vaya mal, también. Cuando estemos de acuerdo, sí. Cuando no estemos de acuerdo, nos tendremos que poner de acuerdo. Porque somos promotores de unidad. Nuestro primer núcleo de unidad es la familia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios es el creador de la familia. Así que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz y tenemos que estar en comunión, como dice la Biblia. Así que acá Pablo les dice
¿Podemos estar en un mismo parecer y en una misma mente? Sí, si esa mente es la mente de Cristo, si somos guiados por el Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 3, encontramos otras referencias al respecto de la unidad. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que nos ayuda a estar unidos es el amor. No el amor natural, sino el amor sobrenatural. El amor natural, como dicen por ahí, se terminó el amor, cada uno por su lado. Eso no es amor. Por eso es que en una relación es necesario que seamos tres, que el Señor esté allí. Amén. Que Él sea el centro de mi vida, de tu vida. No tres en otro sentido. No me vaya a decir el pastor dijo. El pastor dijo y usted. Estoy hablando del Señor, amén. Que tiene que ser el centro de tu vida, de tu esposa, de tu esposo, el centro del matrimonio. ¿Sí? No me saque de contexto. Así que la palabra dice ahí, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué el amor es el vínculo perfecto? Porque la palabra habla sobre que el amor, por ejemplo, allí en Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza de lo indebido, ¿sí? Más se goza de la verdad. La palabra habla mucho sobre el amor, pero el amor también cubre multitud de pecados. El amor no acusa, no expone, cubre. Y eso, por eso es el vínculo perfecto, es lo mejor para mantenernos unidos. El amor hacia los demás, el amor al prójimo. La palabra, no nos vamos a extender en esto, pero la palabra habla de amar a los unos a los otros, amar a nuestro prójimo, amar a los enemigos, amar a los que los maldicen. La palabra habla de que el amor es el vínculo perfecto, no el nuestro, porque nuestro amor natural es condicionado por las circunstancias, o por lo que veo, o por lo que me dicen, o por lo que me parece. El amor de Dios es sobrenatural, va por encima del amor natural, sobrepasa el amor natural. El amor natural tiene límites, pero el amor de Dios no tiene límites. Es uno de los frutos del Espíritu. El primero de ellos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos esos frutos en nuestra vida. Pero el amor es el primero en la lista, y no es casual que así sea. Es el vínculo perfecto para mantener la unidad. Dice los versículos anteriores de este versículo 14 y los versículos siguientes, desde el 12 en adelante, Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos o soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí llegamos al verso 14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros, enseñando y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, como lo hemos hecho esta noche, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos un montón aquí de herramientas para procurar la unidad. Herramientas para procurar la unidad. Cuando la unidad esté rompiéndose, nosotros tenemos que echar mano. La unidad con nuestra pareja, la unidad en el hogar, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad. Tenemos que echar mano de estas cosas. El primer versículo que leímos dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Dice que tenemos que sacarnos el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, dice en otra parte, ¿sí? Como escogidos de Dios, como elegidos de Dios. Tenemos que despojarnos de nuestras viejas vestiduras, de cómo éramos antes, de nuestros parámetros y medidas que teníamos antes.
de nuestras reglas que teníamos antes. Tenemos que despojarnos de esas cosas, porque como bien dice la palabra, esas cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas cuando venimos a Cristo. Así que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios y vestirnos de el amor, que es el vínculo perfecto. También dice, hay varias otras cosas, no nos vamos a extender, podríamos hacer un estudio de cada una de ellas, ¿sí? Santos, amados, de entrañable misericordia, ser buenos, ser humildes, ser mansos, ser pacientes, soportar unos a otros, perdonar unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Así que si tenemos alguna queja contra alguien, vos porque no conocés a mi esposo, mi esposa, vos porque no conocés a mi hijo, vos porque no viste lo que me hizo el pastor, el líder, no me saludó, me echó alcohol en la cara en vez de la mano cuando llegué. Si tenemos alguna queja, dice la Biblia, perdónense como Cristo los perdonó. Cuando la Biblia dice perdónense como Cristo los perdonó, de esto podríamos hacer un seminario. ¿Cómo nos perdonó Jesús? Y yo, si pienso cómo me perdonó Jesús, el día que lo conocí, era un desastre. Y así me recibió, y me perdonó, y me lavó. Como Jesús te perdonó, así tenés que perdonar vos. Ah, pero Señor, vos viste lo que me hizo, la culpa no fue mía. Tengo razón. Como Cristo te perdonó. Cristo tenía razones suficientes para condenarnos, pero nos perdonó. Para juzgarnos, pero nos perdonó. Lleno de misericordia, de entrañable amor, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Qué difícil, ¿no? A veces. Pero son frutos del Espíritu. Cuando más relación y comunión tenemos con Él, cuando hay este sentir en nosotros el que hubo en Cristo Jesús, más esas cosas van apareciendo en nuestra vida. Efesios capítulo 4, y con esto termino. Quiero leerles así algunos versículos. Efesios 4:3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos estar unidos en un espíritu. Hace un tiempo le compartía esa palabra que dice: estarán dos juntos, uno será tomado y el otro será quitado. Estaban dos trabajando en el campo, uno tomado, otro quitado, dos durmiendo juntos. Y hablamos de que podemos estar haciendo lo mismo, podemos estar en el mismo lugar, pero no podemos estar en el espíritu, unidos en el espíritu. No podemos estar en el mismo espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Como lo decía hace unos días, ¿podemos ir a la iglesia? Sí. ¿Podemos leer la Biblia? Sí. ¿Podemos cantar? ¿Podemos servir? ¿Podemos ser parte de las formas de la iglesia? Pero podemos no estar en un mismo espíritu. Por eso es que la Biblia dice: estarán dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra será quitada. ¿Cuál es la diferencia si las dos están haciendo lo mismo y en el mismo lugar? No están en el mismo espíritu. Así que este versículo dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Podríamos hacer referencia a ese versículo, dice: en cuanto dependa de ustedes, tienen que estar en paz con todos, en cuanto dependa de mí. No dice en cuanto dependa del otro. Ya la otra parte es un problema del otro. Es como el perdón. La gente a veces malinterpreta, piensa que perdonar es reconciliarnos y volver a lo de antes. No. Para eso hacen falta dos personas. Para perdonar hace falta la decisión de uno solo. Tal vez nunca la relación vuelva a ser igual, pero vos te vas a hacer libre de esa atadura, de ese rencor, de ese resentimiento, de esa amargura. Dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos sido llamados por el Espíritu, por un solo Espíritu, porque el Espíritu es el que nos dio convicción de pecado, nos arrepentimos, nos reconciliamos con Dios. Un Espíritu, ¿sí? Una misma esperanza, una misma vocación de fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sobre todos, el que está por encima es Él. Amén.
sobre todos, por todos. Él es el que intercede por nosotros, Él es el que pagó el precio, no lo pagó el que está al lado tuyo, un líder, el que te predicó, lo pagó Cristo. Y está en todos. El Espíritu de Dios está en el que está al lado tuyo, en el que está delante, en el que recibió a Cristo en su corazón, en el que te cae re bien y en el que no te cae tan bien. Ahí está el Espíritu. Estamos todos en el mismo proceso. Quiero adelantar unos versículos más aquí mismo en Efesios, capítulo 4, el versículo 23. Después léaselo todo en su casa, este capítulo está excelente, porque nos habla de este vínculo, de la unidad del Espíritu, de que nos ayuda a tener este sentir que tuvo Cristo. Pero el verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En la justicia y la santidad de la verdad. Así que vestidos, ¿sí?, de un nuevo hombre. Vestidos de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza. Dice la palabra que somos una nueva criatura cuando venimos a Cristo. Así que esa nueva creación, esa nueva criatura tiene que comenzar a crecer. Es un bebé y cuando es bebé por ahí hace cosas de bebé. Así que no hay problema. Ahora el asunto es cuando tiene 20 años y todavía quiere que le dé la mamadera. Cuando el bebé no madura. Cuando un cristiano debería estar, como Pablo le dijo a los Gálatas, debiendo ya ser maestro, muchos de ustedes todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Como les dije, el título de este mensaje es promotores de unidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser promotores de unidad. ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, ¿sí? No, yo soy de los músicos de la élite, y yo soy del altar, y yo soy líder. Siempre le he enseñado a la iglesia que Dios tiene una sola parentela, hijos y hijas. Amén. Y eso nos iguala a todos. Tenemos distintas responsabilidades, pero todos somos hijos e hijas de Dios. Y cuando yo leo mi Biblia y usted lee su Biblia, lee lo mismo que yo leo. Y cuando usted ora, le ora al mismo que yo le oro. Y cuando el Espíritu Santo nos habla a los dos, a todos. Así que no hay diferencia. ¿Y a quién ama más el Señor? No tiene acepción de personas. Así que lo que el enemigo usa para romper la unidad son mentiras. Él es el engañador y es mentiroso, dice la Biblia. Entonces te engaña, te enrosca, como hizo ahí con Eva. ¿Sí? Le dijo, no, pero te dijo, pero no es así. Lo que pasa es que cuando comas va a pasar esto y aquello. Y nosotros creemos esas palabras. No, a vos no te toman en cuenta, no te quieren. A vos Dios no te ama porque sos esto y aquello y cometés esto y el otro. O te ama menos, o tiene sus preferidos. La verdad es que nada de esto es así. Por eso es que hacen ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se hizo siervo. El vínculo perfecto para la unidad, el amor, el perdón, la humildad, la misericordia, la mansedumbre, son todos frutos del amor. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Cuando ambos pensamos y tenemos la misma mente de Cristo y el Espíritu Santo nos lleva hacia un solo lado. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Entonces el cuerpo se mueve como cuerpo. ¿Amén? Por eso es que necesito estar unido. Por eso cuando Dios le dice algo al cuerpo, se lo dice a la iglesia, se lo dice al pastor, se lo dice a los líderes, se lo dice a los niños de la escuelita, se lo dice al que vino por primera vez y al que hace 20 años que se congrega, se lo dice a todos. Ahora yo decido ser parte o no de ese espíritu. Yo decido meterme en ese río o no. Yo decido ser parte de ese cuerpo, estar en unidad de ese cuerpo. ¿Qué me califica para eso? Nada,
Solo querer. Tengo que reunir algún requisito, tengo que hacer algún estudio, nada. Tenés que querer ser parte. Todo lo demás es secundario, pero querer ser parte. Cuando vos entrás en una atmósfera, cuando hay cielos abiertos, cuando el Espíritu Santo está fluyendo, vos podés ser parte o no, porque hay algo que Dios nunca va a atentar sobre eso, es sobre el libre albedrío, sobre el poder de decidir. Estar en unidad requiere de algunas de estas cosas, pero por sobre todo escuchar la voz del Espíritu. Si nosotros escuchamos al Espíritu, el Espíritu nos mantiene unidos, nos habla lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos, que vamos a procurar lo mismo, no que todos vamos a hablar lo mismo y a verlo desde la misma perspectiva, porque si usted sigue leyendo allí donde leímos, Dios le dio a unos dones de una cosa y a otros de otras, diferentes dones, pero todos en un mismo cuerpo, unidos. ¿Es mejor un don que otro? No es mejor un don que otro, todos edifican el cuerpo. Hay algunos que son más visuales, más expuestos, como el de sanidad, un demonio que sale por ahí, pero hay una hermanita que tiene el don de intercesión y ora, y ora, y ora. Nadie la ve, nadie toma en cuenta esa oración, pero esa oración es la que sostiene al que está sanando, al que está liberando, al que está exponiendo su vida. Por eso somos miembros los unos de los otros, por eso somos un cuerpo. Tenemos que ser promotores de la unidad en la iglesia, no hacer grupos, no hacer diferencia. Este me saludó y el otro no me saludó. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vos tenés que ser parte de la unidad. ¿No te saludó? Andá, saludalo vos. ¿Cuál es el problema? Me miró mal. Por ahí ni te miró, ni te vio, y vos pensás que te miró mal. Andá a preguntarle. Resolvé. Y si no, perdoná como Cristo te perdonó, y vas a estar en paz. No hables mal de los hermanos, porque estás hablando mal de vos, porque somos un cuerpo. Cuando les compartí sobre el cuerpo hace mucho tiempo, les compartí ese versículo que dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice también allí: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta para que esté bien, ¿no? A nadie se le ocurriría maltratar su cuerpo. ¿Y por qué lo hacemos con la iglesia? Si la iglesia es nuestro cuerpo, es como pegarnos a nosotros mismos. Debemos ser promotores de unidad. Escuchamos tantas cosas, mi hermano. Estos días veía algo y lo hablaba con mi esposa sobre una iglesia, ni siquiera aquí en el país, en otro lugar donde el pastor fue requerido por las autoridades por haber incumplido algunas normas, no sé qué. Y hermanos de acá, de Argentina y de Mar del Plata, que ni siquiera saben quién es el pastor, o sea, olvídate. Sí, no, re mal. Ya están ahí, haciéndole. Ni lo conocen, no saben quién es. No, pero hacen esto y hacen el otro y hacen acá y hacen allá. No tienen una relación, no saben qué pasó, pero están en el suelo y lo patearon. Eso no es procurar la unidad, porque somos una sola iglesia. Una. Cristo no viene a buscar muchas iglesias, una iglesia. En todas partes del mundo, una iglesia. Una iglesia va a ser arrebatada. Y por ahí allá arriba te vas a encontrar con alguien que no quería encontrarte, porque eso es soberanía de Dios. Así que debemos ser promotores de unidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a estar de acuerdo en todo? No. ¿Que vamos a pensar todos iguales? No. Vuelvo a lo mismo, pero que vamos todos para un mismo lado, ¿sí? Algunos cumplirá una función, otro otra, pero vamos para un mismo lado, unidos. Tal vez no seamos buenos para una cosa, seremos buenos para otra, pero para algo somos buenos. Para algo somos buenos. ¿Sabía usted que para algo es bueno?
Amén. Algunos lo saben, otros todavía están dudando, no sé todavía para qué. Y Dios nos capacita y nos hace aptos para hacer algo. Porque nuestra capacidad no proviene de nosotros, dice Pablo, sino de Dios, que nos hace aptos. Por eso que no venimos a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino de poder y del Espíritu. Si vos no podés, Dios puede, a través de tu vida. Si lo vas a medir por tu medida, no vas a poder, pero si lo dejas a Dios, Dios va a poder. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y desechó la sabiduría de este siglo y por la locura del Evangelio decidió salvar las vidas. ¿Cuántos locos hay acá esta noche? Amén. A los que Dios va a usar de una manera sobrenatural, impredecible. Dios te puede usar. Pero como nos ministraban hace un rato, no es tiempo de estar escondido. La iglesia es luz en las tinieblas, y si hay un tiempo de tinieblas, nunca como este. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Hablaba hace un tiempo con un hermano, un pastor, y le decía, si la iglesia no es luz, ¿qué va a hacer de este mundo? Ya para que nos den malas noticias tenemos gobernantes y tenemos de todo para que nos den malas noticias. Nosotros somos las buenas noticias. Amén. Somos las buenas noticias de Dios. Él sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue obrando milagros y maravillas. Dios no ha cambiado, es el mismo por los siglos de los siglos. Cambiaron las circunstancias, Dios no cambia. Cambió la situación, Dios no cambia. Así que prepárate porque Dios te va a usar. Volvete un promotor de la unidad. Unidad en la iglesia, unidad en el matrimonio, unidad en la familia, unidad en las relaciones, unidad en tu barrio, unidad en tu ciudad, unidad en tu nación. Solemos decir, cuando empezó todo esto, todo el mundo decía, de esta salimos todos juntos. Manzana. Todos juntos, después se están sacando el ojo. No, el otro, acá, allá, el que estuvo antes, el que estuvo después, el que vino, el que va. ¿Cómo es el asunto? O salimos juntos o no salimos juntos. Mejor son dos que uno, dice la palabra. Porque si uno cayere, va a haber alguien que lo levante. ¿Por qué lo va a levantar? ¿Porque es mejor? No, porque todavía está parado. ¿Por qué lo va a levantar? ¿Para mostrarle, viste, que necesitas de mí? No, porque está sirviéndolo. Esa es la actitud. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a orar por la unidad, no solo del cuerpo de Cristo. Siento de parte de Dios que muchos necesitan unirse, ponerse de acuerdo. Primero con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra. Después ponerse de acuerdo en unidad, volver a la unidad del hogar, de la familia, de las relaciones. Vamos a orar por la unidad de nuestra nación. Vamos a orar por la unidad y vamos a volver nosotros parte de ella. Y vamos a dejar que el Espíritu nos guíe. Y cuando vamos a hablar, aunque tengamos razón para decir algo malo de alguien, nos acordemos de esta palabra: perdonalo como Cristo te perdonó. Sé parte de los que unen, no de los que dividen. Sé parte de los que sanan y de los que curan, no de los que lastiman. Porque un día vos y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y vos vas a dar cuenta por vos y yo voy a dar cuenta por mí. Y no le voy a poder echar la culpa a otro.